necesario. Hablo fuerte. Tengo que hablar más fuerte. ¿Se escucha? Sí. Escucha. Bueno, oramos una vez más. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por poder alabarte en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por la alegría que nos infundes, Señor, que nos das. Gracias por el recordatorio de tu entrega completa, Señor, en la cruz, de tu encarnación, Señor, de este don inefable, esto que no podemos captar en su totalidad, Señor, tu gran amor hacia nosotros, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que nos abres nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, Señor, para que podamos ver y contemplar, Señor, cuán grande eres tú, Señor, tu belleza y todo, y que tú nos puedes ayudar, Señor, corregir, que tú puedes salvar y darnos todo lo que necesitamos, Señor. Dependemos totalmente de ti, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a leer de Job, primer capítulo, los primeros. Vamos a leer todo el capítulo 1. Pero hoy el enfoque va a ser los versículos 13 a 22. Pero como es todo la historia conectado, tenemos, para la mejor comprensión, vamos a leer todo el capítulo 1. No hay más. Dice así, de la Reina Valera, leo, dice así la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón el más grande, que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada una en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores,
y los consumió. Solamente Capello para darle la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 13 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente Capello para darle la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí la palabra de Dios de esta tragedia que estamos ya estudiando. La última vez hemos hablado de esa escena celestial, de esta escena en el mundo invisible, en la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Y lo hemos descrito como una escena de una sala de juicio. Vemos a Dios presente, sentado en su trono, o en este caso sentado en esta silla del juez, ¿no? El juez, ahí en la sala de justicia. Vemos los ángeles, todos sus santos ángeles, como testigos presentes en esa sala, en esa escena, como expectantes y como testigos. Y vemos también al acusador, ¿no? Satanás, al acusador de los hermanos, ahí tomando el rol como de un fiscal que lleva adelante un juicio en contra de Job. Hemos descrito un poco esa escena, lo veremos más adelante de nuevo, no es el tema de hoy, pero esto es de ahí partimos en nuestro texto. La Biblia parte de ahí, de esa escena, del acusador que hace un proceso, un juicio, adelante de Dios, contra Job. Y el juicio, o la sentencia, o la acusación de Satanás es: Job adora a Dios, sigue a Dios, porque le va bien, porque Dios lo bendice. Por ese sigue Job a Dios. Pero esto vamos a hablar más adelante, ya lo hemos hablado y lo vamos a hablar de nuevo. Hoy el enfoque va a ser lo que sucedió, el comienzo de la tragedia de Job. El comienzo. Y a veces pienso, ¿quién soy yo para hablar de este tema de sufrimiento, ¿no? En comparación, ¿qué he sufrido yo en mi vida? Con otros hermanos que conozco, con otras personas que conozco, y con Job, en comparación con Job. Pero recordamos, no se trata de mí, se trata de esto, de la Biblia, la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña a través de la Biblia. Y son muchas cosas, y es un mensaje tan grande, tan poderoso que tenemos aquí. Y el tema es el sufrimiento. Y me gustaría hablar primero, una pequeña, introducción, no sé si será pequeña. Me parece necesario hablar primero del sufrimiento, porque lo que vemos y después lo que le pasa a Job y cómo Job reacciona es tremendo. No sé, ustedes recién lo leímos, ¿no? Es tremendo cómo Job reacciona en frente de una tragedia tan grande, ¿no?
Y no es normal, no es normal. No sé si le parece normal a ustedes, pero queremos ver, por eso queremos hablar primero un poco del sufrimiento y cómo reaccionamos, cómo lidiamos con el sufrimiento. Después veremos el día malo que le tocaba a Job vivir ahí, el día malo, todo esto pasó en un día, el día malo, la tragedia. Hablamos un poco del origen del sufrimiento, lo que dice el texto sobre el origen del sufrimiento y la respuesta de Job. Esas tres cosas: el día malo, el origen del sufrimiento y la respuesta de Job. Primero, el sufrimiento. El tema del sufrimiento es un tema tan universal, abarca todo el mundo, todos los seres humanos, sea niño, sea abuelo, sea mujer, sea hombre, sea rico, sea pobre. No importa el sufrimiento, si uno no lo vive, lo sabe del vecino, lo sabe de un familiar, lo sabe de otros lados, y en cierta medida también uno mismo, ¿no? Conoce lo que uno está sufriendo. El sufrimiento es tan omnipresente en todos lados, y también, por esa misma razón, si ustedes observan, todas las religiones en el mundo hablan del tema. Es un tema siempre, es un tema que no nos gusta normalmente hablar tanto, ¿no? Nos gusta alegrarnos, ¿no? Nos gusta pensar en las cosas que dan alegría y todo esto. Vemos a la familia de Job festejando en ese día malo, como recién hemos leído, ¿no? Se juntaron, lo pasaron bien. Quizá, no sé, probablemente, o quizá era el cumpleaños del hijo primogénito de Job, no sé, y se juntaron todos, invitaron a las hermanas, a los hermanos, y festejaban. El sufrimiento es algo no deseado, pero no obstante está siempre presente, ¿no? En todas partes. Ahora, y hay diferentes maneras como nosotros naturalmente lidiamos con el sufrimiento, con ese tema. Hay diferentes maneras. Quiero hablar de tres de esas maneras, cómo reaccionamos. Primero, ¿cuál es la idea, pienso yo, más común y corriente de cómo enfrentar el sufrimiento en tu vida? ¿Has pensado? Fíjate que hay diferentes maneras, ¿no? Cómo nos manejamos cuando sufrimos. Pero una manera muy común y corriente de lidiar con el sufrimiento es lo que podemos llamar estoico, una postura estoica. ¿Qué es esto? Personalmente yo fui influenciado y criado con esta tendencia. Algunos de ustedes seguramente también. Muchos de ustedes lo conocen. Esta expresión, lo que no mata, te hace más fuerte, ¿no? Existe esa expresión también en alemán, en todos los idiomas del mundo. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Si estás enfermo, anda a trabajar. Ignora tu dolor, ¿no? Sé fuerte, aguantar. Tienes que ser fuerte, tienes que aguantar el dolor como una acción heroica, ¿no? Como no sé, aguantar todo con coraje y fuerza, ¿no? Como una virtud, como algo que es necesario, ¿no? Lidiar con un sufrimiento, con un dolor, diciendo, sé fuerte, ¿no? Haz lo que tienes que hacer, muestra buenas virtudes, ignora y escapa de tu sufrimiento, ¿no? De algún modo, ignorarlo de algún modo. Para muchos este método de lidiar con el sufrimiento sale muy natural. Yo me acuerdo de mi hijo más pequeño, cuando él se caía, cuando era chiquito todavía, se caía, se lastimaba fuerte, tenía fuerte dolor y se aguantaba, no quería llorar, no quería, no sé, llorar en público, no quería mostrar su dolor, se lo aguantaba, ¿no? Hasta que no lo soportaba más, después empezó a llorar, ¿no? Empezaron a caer lágrimas, ¿no? Aguantarlo, ¿no? Ignorarlo, seguir, ser fuerte, ¿no? No mostrar debilidad. Esto es una forma, pienso yo, natural, lo observamos en nuestro alrededor y en nosotros,
una forma natural como el ser humano reacciona frente al sufrimiento, ¿no? Y observa esto, ustedes fíjense, las religiones hablan de este tema, sobre todo las religiones orientales, los que les interesa, ¿no? Los que le habrán estudiado esto, el budismo, el hinduismo, el confucianismo, que se llama también taoísmo. Como el taoísmo es otro de estas religiones orientales. Todas estas religiones tienden a lidiar así, con este estoicismo, con este heroicismo, con virtudes, ignorando el sufrimiento, ¿no? Ignorando sus deseos, ignorando su sufrimiento, y con buenas virtudes y con buenas acciones escapar, ¿no? Escapar del mundo del sufrimiento. Pero este método de aguantar el sufrimiento con el fin de ser fuerte, ¿no? Escapar, ignorar, ¿qué hace con nosotros esto? Piénsalo. Yo estoy seguro que endurece nuestro corazón, lo endurece. Porque vemos a alguien más débil que nosotros y lo despreciamos, ¿no? Nos quita la capacidad un poco, quizás en una cierta medida, de compadecernos con otros que están sufriendo. Nosotros estamos sufriendo lo mismo, pero lo aguantamos, pero el otro no lo está aguantando y somos duros. Nos hace duros, nos hace quizás a veces apáticos, indiferentes hacia el sufrimiento de otros, o nos rompe porque no tenemos la fuerza para aguantarlo, ¿no? Y desesperamos. Lo conocemos. No es la forma, y esto me parece tan hermoso, no es la forma en que la Biblia trata el tema del sufrimiento. Otro método muy común de enfrentar el sufrimiento es, y también lo vemos entre nosotros, también lo vemos en todo lado, es aguantarlo y recibirlo como un castigo justo, o como un pago por cosas malas que hemos hecho, ¿no? En otra vida, en el hinduismo quizás, cosas malas que hemos hecho en otra vida o en esta vida, ¿no? Un repago, una da vuelta, ¿no? No sé, de Dios o del universo, ¿no? Es la idea de una justicia mística universal, ¿no? ¿Se acuerdan la historia? Hemos hablado de Pablo cuando le mordió la serpiente en la isla de Malta, ¿no? Cuando se escaparon del mar, de la tormenta, salieron nadando del mar, llegaron a la isla, los naturales los ayudaron y vino la serpiente y le mordió la mano a Pablo cuando estaba recogiendo madera, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? ¿Y qué dijeron los naturales? ¿Se acuerdan? Es un pecado. Un asesino, un pecador, ¿no? La justicia divina. Ellos decían, me parece tan interesante, pero bueno, solo lo menciono corto. Le dijeron en Hechos 28:4, al ver la serpiente colgado de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda, dicen, tienen convicciones, sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Claro, ¿se acuerdan que Pablo sí era un asesino? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de ese tema. Pablo sí era un asesino. Y sí, la serpiente le mordió, pero no fue un castigo, ¿no? Sabemos que no le pasó nada, se sanó, después lo trataron como un Dios, ¿no? Cambiaron su convicción sobre él, etcétera, etcétera. No es el tema de hoy, pero vemos que esta mentalidad de pensar de lidiar con el sufrimiento como si es un castigo por cosas malas que hemos hecho, es muy común y corriente, ¿no? Es cierto que Dios disciplina a sus hijos, lo sabemos, ¿no? En casos, esa disciplina puede ser muy severa, muy fuerte, muy dura. Pero Dios no juzga ni obra, ni mucho menos con sus hijos, no castiga por cosas que hemos hecho, porque si lo haría, estaríamos todos destruidos, estaríamos fuera de la mapa,
que llega a consumir Dios, ¿no? Sino quería pagar lo que merecen nuestros pecados, nuestras ofensas hacia Él. Después, otro método de enfrentar el sufrimiento es la autolamentación, el sentir lástima por uno mismo, ¿no? O también la depresión, la desesperación. Mucha gente, aún entre nosotros, los cristianos, lo conocemos, ¿no? Sentirse absolutamente solo, ¿no? Sin salida, todo es oscuro, no vemos ninguna salida y entendemos que nada y nadie nos puede ayudar, ¿no? Nada y nadie, solo, no hay escape. Ahora, la Biblia nos muestra otro camino. Esto es lo hermoso de aquí. Nos muestra Job y muestra cómo Job reacciona frente a estos sufrimientos que le tocan vivir, y nos muestra totalmente otro camino. Un camino que, claro, no sale naturalmente, ¿no? De nosotros. Que no endurece el corazón, ¿no? Que no entra a la depresión total, la desesperación, y que no empieza a juzgarse a sí mismo a otros, ¿no? De manera indebida, no tiene nada que ver con la justicia de Dios. La Biblia nos muestra otro camino. Dios nos muestra otro camino. Presta atención aquí, estamos en Hechos, y fíjate que Dios aquí en Job, ¿no? Job, son 42 capítulos, es un montón, es un libro bastante, bueno, hay que leer, ¿no? 42 capítulos, y en estos 42 capítulos, Dios dedica 42 capítulos para mostrarnos un hombre viviendo una tragedia. Una tragedia. Sabemos que al final Dios consuela, lo sabemos, pero vemos casi todos los 40 capítulos, casi todos los 42 capítulos, un hombre llorando, gritando de dolor. Las lamentaciones de Job, ya nos van a tocar, son largos, son muy largos, claro, 40 capítulos, más. Y Dios quiso que cada letra de los gritos y llantos de Job estén en su palabra, en su santa escritura. Hay momentos en que Job maldiza el día de su propio nacimiento, ¿no? Vamos a llegar a tocar eso. En otros, Job protesta en contra de Dios por sus sufrimientos. Job va a decir muchas cosas, ¿no? Cosas que decimos, pero Job, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo vas a hablar así? ¿Cómo vas a decir esto a Dios? Job capítulo 7, versículo 11, leo en la Nueva Versión Internacional, dice Job capítulo 7, versículo 11, dice: por lo que a mí me toca, Job ahí ya está metido en medio de sus lamentaciones y quejas por el dolor, porque ustedes saben que después de esto, de perder todo, también se va a enfermar fuertemente. Por lo que a mí me toca, no guardaré silencio. La angustia de mi espíritu me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. ¿Soy acaso el mar o el monstruo marino para que me pongas bajo vigilancia? Dice Dios, ¿no? En su dolor. Muchas cosas suceden. Muchas cosas Job dice, que sus tres amigos después le juzgan fuertemente. ¿Cómo vas a hablar así a Dios, ¿no? Pero al final del libro, Dios reta a los amigos de Job, ¿no? Y dice que Job había hablado de lo recto delante de él. Ahora, vamos a hablar del día malo que le toca vivir acá a Job. A partir del versículo 13 que hemos leído, el día malo. Me gusta esta expresión porque también Efesios habla del día malo. Efesios capítulo 6, se acuerda con la armadura de Dios. El día malo
la tragedia que llega a la vida de Job vino sin previo aviso. Vino sin previo aviso, no esperado claramente. Leemos que los bueyes estaban arando, ¿no? El primer mensajero le cuenta, estamos en el versículo 14, los bueyes estaban arando, las asnas paciendo, los pastores estaban cuidando las ovejas y también los camellos estaban bajo el cuidado de los siervos de Job. Un día de trabajo común y corriente, como cualquier otro. En el mundo de la empresa, era una empresa multimillonaria, ¿no? De Job, que llevaba adelante con todo ese ganado, los criados, los empleados, los siervos. Quizá, como he mencionado, fue el cumpleaños de su hijo primogénito, no lo sé, pero hicieron claramente que hicieron un banquete, un festín, una fiesta con todos los hermanos. Era un día, ese día malo, era un día de alegría para la familia de Job, ¿no? Probablemente por el hijo mayor de Job, que organizaba esta fiesta. Era un día de alegría, era un día, comían, tomaban vino juntos, festejaban, se ve que la familia estaba muy unidos, ¿no? Estaban bien. Un día como este, Job pierde todas sus posesiones, todos sus hijos e hijas, y difícilmente podemos imaginarnos la situación, no podemos, difícilmente. Por eso yo dije el otro día a Cristo, habría que pintarlo. Habría que pintarlo. Él trató estas escenas, difícilmente de imaginarse las escenas, la tragedia, la seriedad de todo lo que está pasando ahí en la vida de Job. Por un lado, la pérdida material, ¿no? Job muy probablemente trabajó duro para llegar a ser un hombre tan rico. Establecer y mantener una empresa multimillonaria fue mucho trabajo y dedicación. Imagínense, podemos asumir que antes que Job llegó a tener tantos bienes y ser un hombre tan rico, era un hombre, uno más en la ciudad, me imagino. No lo sabemos, pero nos imaginamos, ¿no? Quizás pasó los primeros 20, 30 años de su vida pastoreando sus propias ovejas, ¿no? Como lo sabemos de David, el rey David, empezó su vida ahí. Sabemos que el acusador, ahí, ante Dios, habla del trabajo de Job, ¿no? En Job, capítulo 1, versículo 10 que hemos leído, el acusador dice a Dios, al trabajo, versículo 1, sí, versículo 10, el capítulo. Dice, al trabajo de sus manos, dice a Dios, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Quiere decir que era un hombre trabajador y Dios le bendijo todo eso, ¿no? Sobremanera, evidentemente. A lo que voy, Job pierde más que simplemente unos millones que tenía ahí de bienes, ¿no? Unos millones de dólares que había heredado. Job pierde toda su empresa, una empresa que no solamente generaba muchos bienes para Job y su familia, sino fue la ayuda para muchos pobres, para viudas, para huérfanos, el sostén para muchísimos empleados y sus familias, ¿no? Recuerden cómo Job después habla, lo vamos a tratar, no lo hemos leído todavía, pero cómo Job hablaba de toda la ayuda que daba a los huérfanos, a los viudos, al extraño que pasaba por ahí, ¿no? Cómo los ayudaba, cómo les servía. Todo esto en un día se borró. Todo se va en un día. Después, la pérdida de una multitud de siervos, ¿no? Solo los mensajeros escaparon para dar la mala noticia, ¿no? Probablemente varios de sus siervos nacidos en su propia casa, como los hablábamos de Abraham y sus siervos, ¿no? No eran simplemente empleados, eran amigos fieles, consejeros, compañeros, gente a quienes Job confiaba todas sus posesiones, ¿no? Eran gente de confianza, gente de amistad íntimo, estos siervos, ¿no? Murieron este día por esta tragedia. En un día Job queda en la calle sin nada y sin nadie. Dios le había quitado todo.
el que ayudaba a todos, vamos a ver todavía, él ayudaba a todos, el que ayudaba a todos quedó sin ayuda. Y nos hace acordar, evidentemente nos hace acordar a alguien que también ayudaba a todos, pero quedó sin ayuda, que salvó a todos y después sufrió tanto. Pero con esto recién empieza la tragedia, ¿no? Con esto recién empieza. Porque al final llega la noticia del versículo 18 que hemos leído, en el versículo 18, como ahí la culminación de como si no fuera suficiente lo que le pasó hasta este momento, dice que todos sus 7 hijos y 3 hijas mueren aplastados por un edificio a través de una tormenta que venía del desierto. Ahora, no me quiero imaginar el dolor, pero bueno, como padre pienso que el dolor de perder un hijo es uno de los peores dolores que pueden existir en este planeta. Un dolor que duraría toda la vida. Me lo imagino como algo tan contradictorio, ¿no? Tan feo, indignante en la vida de un padre, en la vida de un padre y una madre. Los que son padres saben que el amor que una madre, un padre tiene hacia un hijo es algo único, algo sin comparación. No existe, no se puede comparar, ¿no? Es aún muy distinto que el amor en un matrimonio, porque en un matrimonio saludable amamos y somos amados, ¿no? Amamos y somos amados. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Pero a nuestros hijos los amamos aun si nos abandonan, aun si nos rechazan. De alguna forma, igual los amamos, ¿no? Los recibimos, siempre los amamos. Los hijos jamás son capaces de devolvernos todo el sacrificio y el trabajo de noche despiertas y el cuidado de amor que hemos hecho para ellos. No pueden ni entenderlo, ni valorarlo, ni devolvernoslo, ¿no? No entienden ni pueden entenderlo. Este amor, dedicación para ellos, sin embargo, y sin embargo los amamos, ¿no? Los amamos. ¿No? Hay historias tan feas, ¿no? de hijos rechazando a sus padres, ¿no? Que han dado su vida por ellos. Igual los padres los amamos a nuestros hijos, ¿no? Ahora, perderlos por una tragedia nos rompería el corazón, ¿no? Es contradictoria a todo lo que es ser un padre amado, ¿no? A Job se rompió su corazón, esto lo vemos y después lo hablaremos también por el hecho de que Job se levanta, rasca su manto, ¿no? Que es una expresión de dolor profundo, de rotura de corazón, ¿no? Fíjense lo que está pasando aquí. Job, después de una vida dedicada a Dios, pierde su trabajo, su casa, sus bienes, además pierde todos sus 10 hijos en un solo día. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Qué es nuestros pensamientos? ¿Qué decimos respecto a eso? Ser un estoico, como hablamos antes, aguantar el dolor e ignorar el sufrimiento no funciona, porque el sufrimiento es demasiado, ¿no? No funciona. Entenderlo como un castigo divino tampoco funciona, porque Job se había dedicado a amar a Dios y a su prójimo, ¿no? Y obedecerle en todo. Tampoco lo vemos caer en depresión con su reacción. Lo vemos adorar a Dios, lo vemos adorar. Igual que hemos visto adorar a Abraham, ¿se acuerdan? Creo que es la primera vez que la palabra adorar existe en la Biblia, cuando Abraham está subiendo al monte Moría con su hijo, y Dios le mandó: sacrifica a tu hijo, el único que tiene, primogénito, y todo eso. Y dice a sus siervos, Abraham dice a sus siervos, esto se pueden ver en Génesis 2, 4, dice a sus siervos, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el monte Moría. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno,
Yo y muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿No? Job se postra en el piso para ver a Dios. Y después lo vamos a mirar más detallado. Antes de llegar a eso, queremos hablar rápido del origen del sufrimiento, de lo que sabemos de la Biblia, del texto que estamos leyendo. ¿Quién causaba todo este mal en la vida de Job? Hemos hablado, pero es un tema muy central acá, en nuestro texto. ¿Quién causaba todo esto? ¿Era Satanás? ¿Eran los demonios? ¿De quién sale todo esto según Job? ¿Qué dice Job? Primero, ¿qué dice Job? Nosotros, claro, todos sabemos más que Job en este momento, ¿no? En este momento no, pero en el momento hace miles de años cuando pasó la historia. Sabemos más de Job. No importa, no compliquemos, pero ¿quién causaba todo este mal en la vida de Job? ¿Satanás? ¿Pregunta? A ver, ¿Dios? ¿Pregunta? ¿Qué dice Job? ¿Qué dice Job? A ver, primero, ¿qué dice Job? Primero empezamos otra cosa. Vamos a ver qué dicen los siervos de Job, o el siervo de Job que le trae un mensaje. Primero, en el versículo 16, veamos lo que dice el siervo de Job. Uno de los siervos de Job, el único que escapó de esta situación con los pastores y las ovejas. ¿Qué dice en el versículo 16? El siervo de Job dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Ahora, ¿lo entendió mal el siervo de Job? ¿Quién piensa? ¿Lo entendió mal? El siervo de Job dice que lo que pasa es el fuego de Dios está cayendo del cielo y consumió este castigo, y todo este castigo que pasó en un día es un castigo de Dios. No habla del castigo, perdón, dije, es fuego de Dios, es una obra de Dios. ¿Lo entendió mal el siervo de Job al decir eso? No. ¿No era Satanás que salió de la presencia de Dios para destruir todo cuanto Job tenía? Lo acabamos de leer. Satanás salió para destruir. El siervo de Dios dice: mira Job, el fuego de Dios. Mira Job, el fuego de Dios. La mujer de Job, no le hemos leído todavía, más adelante viene la mujer. ¿Qué dice la mujer de Job? Vamos a leerlo en Job capítulo 2, versículo 9. El versículo 9 del capítulo 2. ¿Qué dice la mujer de Dios? ¿Quién destruyó su familia? ¿Quién está destruyendo su familia? Dios. Entonces le dijo su mujer a Job, ¿no? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Esto suena muy fuerte, pero considera que ella, corrígeme, pero yo pienso fuertemente que ella está hablando a favor de Job, no en contra de Job. Aquí. Ella está hablando a favor de Job. En este momento ya estaba Job enfermo, todo, de la cabeza hasta el pie, ¿no? Todo mal, ¿no? Y Job mismo deseaba morir. Y su esposa claramente no aguantaba verlo sufrir más, al menos es lo que yo veo. El problema de la esposa de Job no era Job, el problema lo tenía con Dios. El problema de la esposa de Job era Dios. En otras palabras, la mujer de Job entendió claramente que esto vino del Señor, ¿no? Que esto vino del Señor, como también el siervo de Job lo entendió. Fuego de Dios. La mujer vio lo mismo que el siervo de Job. Fuego de Dios. Y al final, en tercer lugar, Job. Job, ¿qué dice Job? ¿Quién le quitó todo? Leémoslo, es el versículo 21, que dice Job, ¿quién lo estaba destruyendo? Dijo
Desnudo salí del viento de mi madre, dijo Job, cuando estaba adorando a Dios después de recibir el mensaje, y desnudo volveré allá. Y dice, Dios, Jehová, el Señor, dio y el Señor quitó. En ningún momento, ni Job, ni sus 3 amigos, ni sus siervos, ni la mujer de Job, mencionan al diablo o a los demonios. Y con razón, con razón. Porque el que tiene el poder no es Satanás, ni los demonios, sino Dios. Y lo hemos leído, lo hemos hablado de la última vez. Dios le pone límites a Satanás. Primero, Dios empieza la conversación con Satanás. Dios le dirige la palabra a Satanás, le hace rendir cuenta. Dios empieza a mencionar a Job. Todo esto se originaba con Dios. Y Dios le pone, lo ata, hemos hablado, lo ata al Satanás. Le dije, hasta aquí, pero no más. No lo tocas a él. Te doy permiso para quitarle todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Dios le pone límites. El que tiene el poder no es Satanás ni los demonios, sino Dios. Job, ni los amigos de Job, ni nadie en el libro de Job atribuye acá algo a Satanás, a los demonios, habla de ellos, nada que ver. Nada que ver. Es Dios. Salmo, no podemos leerlo en toda la Biblia, pero a veces Salmo 135 dice el primer versículo, alabar el nombre de Jehová. En el versículo 5 dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos alabar el nombre de Jehová? El versículo 5 dice, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Ese salmo sigue hablando de la grandeza, la soberanía, el gobierno exaltado de Dios sobre todo y todos. Job no empieza a hablar de Satanás, de demonios. Job directamente va a Dios. Directamente va a Dios. Es Dios quien comienza la tragedia de la vida de Job. Y es Dios quien sana al final de la historia de Job las heridas, todas las heridas de Job. Lo sana. Y lo sana de una forma aún mucho más grande de lo que Job se podía imaginar aún en su vida. Aún en su vida. Porque lo hemos hablado de que Job, durante sus sufrimientos, hace tan grandes gritos y preguntas. Sabe que su Redentor vive, ¿no? Lo hemos leído en otro momento. Sé que mi Redentor vive, ¿no? En un momento, Job, capítulo 31, Job, capítulo 31, versículo 35, vemos Job en medio de sus dolores y sus gritos, dice, ¿quién me viera? Esto es de la textual citando, ¿quién me viera que me escuchara? He aquí mi firma, que Shaddai, el Dios, ¿no? El omnipotente, que Shaddai me responda, o si tuviera el nivel que grita mi acusador. Job acá, ahí grita y quiere saber quién me acusa, por qué me acusa, ¿no? ¿Quién me acusa y por qué me acusa? Job quiere saber la acusación del acusador. Tiene confianza en su Dios. Leemos el último versículo de nuestro texto, que Job no le estaba echando la culpa a Dios. Sabía que Dios lo permitía, pero como dice el texto al final, en todo esto, el último versículo, el versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno, ¿no? Confiaba en su Dios. Sabía que Dios es el que lo está destruyendo, que le está haciendo sufrir, pero confiaba en él. Se postraba en tierra, boca abajo, y se entregó en las manos de su Dios.
Queda claro que no encontramos respuestas fáciles para las tragedias que vive Job. Dios guarda silencio durante mucho tiempo y acerca de muchas cosas. ¿Por qué y para qué tanto sufrimiento, ¿no? Dios guarda silencio sobre esto. Hemos hablado del significado del nombre de Job, ¿no? En el lenguaje del antiguo babilonio. El acadio era la región donde vivía Job. El significado del nombre de Job: ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? Esta pregunta, ¿dónde está el Padre?, me hizo acordar esta semana, porque estaba leyendo un texto, el significado del nombre de Job: ¿dónde está el Padre? Como Dios en Cristo le contesta todas estas preguntas a Job, sus gritos, sus llantos, sus dolores, lo sana mucho más de lo que se puede imaginar. Leo Juan 20, es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Leo Juan 20, ¿qué dice Jesús ahí en esa escena, en ese momento? Juan, capítulo 20, versículo 11, estaba María, ¿no? María, la primera que vio esto. Pero María estaba afuera, ¿y qué hacía María? Igual que Job, sufriendo. Igual que Job, sufriendo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Otra persona sufriendo, llorando. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, ¿no? Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, ¿no? Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis ángeles. ¿Qué dice ahora el Señor Jesús a María? ¿Qué es lo que tiene que decir María a sus hermanos, a los amigos? Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cristo Jesús, cumpliendo su obra en la cruz, llevando nuestra culpa en el madero, muriendo por nuestros pecados en nuestro lugar, aquí le anuncia a María y a los hermanos este mensaje: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y es algo de Felipe, que también dice que cuando Felipe desesperadamente dijo a Jesús: muéstranos el Padre, es suficiente, muéstranos el Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo, ¿no? Así que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. La respuesta de Job. Vamos a terminar con la respuesta de Job. Job rasca su manto. Job, ¿cómo reacciona Job en frente de todo esto? Job rasca su manto. ¿Qué significa esto? Lo hemos dicho, el corazón de Job estaba roto. Estaba roto. Estaba expresando su dolor y su corazón roto, su duelo hacia afuera. Sufre y muestra su sufrimiento y expresa su sufrimiento, llora, grita. Y le duele. Nada que ver con ignorar el dolor o con ser fuerte o que tomar una forma heroica y decir: lo vamos a lograr, ¿no? Seguimos adelante.
hombre fuerte no llora, no sé, o algo así, ¿no? Nada que ver con eso. A Job le duele el corazón, le rompe el corazón y expresa todo su dolor, todo su dolor. Después rasura su cabeza, dice, con esto también expresa, ayúdame, pero con esta expresa que ha perdido su gloria, ¿no? Que ha perdido su gloria, que ha perdido sus hijos, que ha perdido su alegría, ¿no? Ha perdido su alegría, Job. Ha perdido. Se murieron sus hijos, sus siervos. Se rasura la cabeza, ¿no? Para también mostrar su dolor, su tristeza. Mostrar lo que está pasando. Y lo que dice Job, adorándole a Dios, lo hemos leído, se postra en la tierra y adora a Job, ¿no? Se someta bajo la poderosa mano de Dios y dijo esta expresión tremenda, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lo que está diciendo Job acá es tremendo, es tremendo. Dice una simple verdad, dice, salí del vientre de mi madre y volveré allá. ¿No? Desnudo, salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Una simple realidad que todos nosotros nos toca vivir. Todos nosotros nos toca vivir esto. Como muy tarde, cuando morimos. Todos nos toca vivir esto. No importa si somos ricos y pobres, no importa mujer o hombre, todos nos toca vivir esto. No trajimos nada a esta tierra, no Paula también habla de esto, no trajimos nada a esta tierra, nada. Todo lo que tenemos es un regalo. Dios, todo, nuestra vida, todo, las amistades, los bienes, todo, nuestras fuerzas, nuestros talentos, todo un regalo de Dios, ¿no? Un regalo de Dios. Tenemos que estar eternamente agradecidos, ¿no? Y Job entendió que si Dios nos da todo esto, también nos puede quitar en el momento que Él quiere, en su soberanía y en su sabiduría, en su momento. Y esto no es nada malo. Job entendió que esto no es nada malo. Dios no está haciendo un crimen, Dios no está haciendo nada malo. ¿No? Está haciendo algo muy bueno en darnos todas cosas que no merecemos y está en todo el derecho del universo de quitarnos a su tiempo, en su sabiduría, en su propio juicio, en su gobierno. Eso es lo que, una verdad tan... Y lo dice en este mismo día como reacción, ¿no? Se ve que Job estaba unidos a Dios, unidos a su Dios. Se ve la fe de Dios en esta expresión, la fe y la confianza que tenía Job con su Dios en todo momento, porque en el día era otra cosa, estaban festejando. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es una realidad también para ti y para mí, hermano, aunque nosotros queremos ignorarlo, no nos gusta pensar sobre esto, pero viene un día en que en la familia más hermosa de esta planeta Tierra, un miembro de la familia va a ver morir a todos los demás. No lo pensamos nunca, ¿no? Yo no lo pienso. Yo no lo pienso sobre esto, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad. Dios dio y Dios quita. Y dice la conclusión de Job,
es esta: sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, tenían una doctrina, una enseñanza muy clara, Job, su familia, sus siervos, sobre quién están en el poder. Pero también Job aquí, su corazón estaba atado a Dios. Estaba atado a Dios. Él dice que no atribuyó a Dios de propósito alguno. Estaba diciendo: Dios está haciendo todo bien, ¿no? Dios está haciendo todo bien. Y no ha hecho la culpa ni a Satanás ni a los demonios. No entendió lo que estaba pasando, pero confiaba al que sabe todas las cosas, al que está encima de todo y de todos. Confiaba en Dios. Hermanos, a mí me fascina que la Biblia tiene una forma nueva, diferente, contradictoria de tratar y lidiar con situaciones difíciles, sufrimiento y dolor en nuestra vida. Tan diferente como nos enseñan otras religiones en este mundo. Hay mucho, pero no quiero adelantarme demasiado, pero es la única. La Biblia es la única religión, si la queremos llamar religión, el cristianismo es la única religión. La Biblia es la única palabra que nos enseña, que nos habla de un Dios creador, como hablamos al inicio, que se encarnó, un Dios sufriendo, hermanos. No lo encontramos ni en el Islam, ni en el budismo, ni los testigos de Jehová, porque ellos ni siquiera creen que Jesús es Dios. No existe en ningún lado esto. Un Dios que sabe y conoce y sabe sufrir, un Dios sufriendo, un Dios débil, Esto es lo que no es increíble y es único en el Evangelio, en la Biblia. Naturalmente lo rechazamos, ¿no? Naturalmente no. Hablando con gente, con musulmanes, realmente es difícil, porque Dios no es débil, Dios no puede sufrir, ¿no? Eso deshonraría a Dios, ¿no? Eso deshonraría a Dios. El Evangelio nos muestra un Dios que bajó tanto, y conoce nuestros dolores, ¿no? Y sufrió mucho más que nosotros, y sufrió mucho más que nosotros. Así que quiero que entiendan que esto es algo muy precioso. El Evangelio es algo muy especial, muy precioso. La Biblia, lo que nos cuenta, es muy diferente a todas las listas, ideologías que conocemos en este mundo, y vale la pena leerlo, estudiarlo y hablar de esto, a sus hijos, a sus amigos, a sus familiares. Ahora en el día de Halloween acá, hablar de la día, como nuestro pastor el pastor Vico dijo, hablar de la reforma, del día en que Lutero pegó estos 95 tesis contra la iglesia de Wittenberg, ¿no? Tan importante. Que el Señor nos ayude en esto. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, y gracias te damos también por las porciones difíciles y oscuros en tu palabra, las porciones que nos cuesta leer, nos cuesta entender. Señor, gracias por todo eso, porque lo que tú nos enseñas es necesario para la vida, es necesario que lo conozcamos y que podamos girar y cambiar y alinear nuestra vida con tus verdades eternas, Señor, que nos hacen tan bien, que nos liberan, como Jesús dijo, que la verdad os hará libres. Estas verdades que están en ti, que están en Jesús, que están en el Evangelio, que cambian nuestras vidas, que cambian que nos salvan, Señor, que nos cambian, Señor, tu obra en la cruz
Te adoramos, te damos gracias y, Señor, bendícenos en esta nueva semana, que podemos leer tu palabra, que podemos buscarte en oración, que podemos arrepentirnos de nuestros pecados y que podemos tener la mente de Cristo, que podemos tener la mente también de Job, Señor, que tenía tanta confianza contigo, Señor, aun en medio de la adversidad, Señor. Ayúdanos en esto, Señor. Te adoramos, te amamos, y te adoramos, Señor Jesús. Amén.